En los salones de mármol del edificio corporativo más imponente de la ciudad, donde los zapatos de cuero italiano resonaban contra el suelo como promesas de poder, Valeria caminaba con la elegancia natural de quien nació para liderar. Su vestido rojo, impecablemente cortado, no gritaba riqueza, la susurraba con cada paso calculado. A sus 35 años, había perfeccionado el arte de ser influyente sin ser ostentosa, poderosa sin ser agresiva. «Buenos días, señora Valeria». La saludaba cada empleado con una reverencia que iba más allá del protocolo. Ellos sabían, como todos en esos círculos exclusivos, que detrás de cada contrato millonario firmado por Alejandro Mendoza, estaba la mano invisible pero decisiva de su esposa. Alejandro llegó a la oficina 20 minutos después, con esa sonrisa ensayada que había perfeccionado para las cámaras y los apretones de mano. Alto, de complexión atlética mantenida religiosamente en el gimnasio, vestía trajes que costaban más que el salario anual de muchos, pero había algo en sus ojos que traicionaba su origen humilde, una inquietud constante, como si temiera que alguien descubriera que el emperador estaba desnudo. «Mi amor», le dijo a Valeria mientras se acercaba a su escritorio, plantándole un beso en la mejilla que ella recibió sin apartar la vista de los documentos. «¿Ya confirmaste la reunión con los inversionistas japoneses?» Valeria levantó la mirada, esos ojos verdes que habían heredado generaciones de abolengo, y sonrió con la paciencia de quien está acostumbrada a ser la verdadera arquitecta de los éxitos ajenos. «Confirmada para el jueves. Hablé personalmente con Tanaka-san. Recuerda que prefiere que le hables de los proyectos sustentables, no de las ganancias inmediatas». «Por supuesto, ya lo sabía», mintió Alejandro, tomando mental nota de cada palabra. Era así siempre. Ella preparaba el terreno, él cosechaba los aplausos. La asistente de Valeria, Carmen, una mujer de mediana edad que llevaba 15 años siendo testigo silencioso de esa dinámica, entró con una bandeja de café. «Señora, el señor Herrera de Construcciones del Pacífico está en la línea 2. Dice que es urgente». Valeria tomó la llamada con la naturalidad de quien maneja imperios desde la cuna. «Roberto, querido, ¿cómo está María? Espero que se haya recuperado de la operación». «Perfecto. Ahora, sobre el proyecto de Cancún, necesito que entiendas algo. Mi esposo va a presentar la propuesta, pero cualquier cambio o negociación pasa por mí primero. ¿Estamos claros?». Alejandro observaba desde su escritorio sintiendo esa familiar punzada en el estómago. Gratitud mezclada con resentimiento, admiración envenenada por la envidia. Cada puerta que ella abría para él era un recordatorio de su propia insignificancia sin ella. «Valeria», le dijo cuando ella colgó, «creo que deberías dejarme manejar mis propios contactos. Los inversionistas necesitan ver que soy yo quien toma las decisiones». Ella lo miró con esa expresión que él había aprendido a temer, calma absoluta con un destello de algo peligroso en los ojos. «Por supuesto, amor. Tú tomas todas las decisiones importantes». Pero ambos sabían la verdad. En esa oficina de cristal y acero, donde se movían millones como fichas de ajedrez, Alejandro era el rey visible en el tablero, pero Valeria era la mano que movía todas las piezas. Y esa verdad, por más que él tratara de negarla, lo estaba carcomiendo por dentro como un ácido lento pero implacable. El restaurante San Ángel era el tipo de lugar donde los poderosos de la ciudad sellaban destinos con un apretón de manos y una copa de vino de reserva. Las mesas de caoba brillaban bajo la luz dorada de candelabros de cristal, y el murmullo de conversaciones importantes flotaba en el aire como incienso de ambición. Valeria llegó luciendo un vestido negro de seda que abrazaba su figura con elegancia discreta, sus joyas de familia centelleando sutilmente en su cuello y muñecas. Alejandro, impecable en su traje gris Oxford, caminaba a su lado con esa sonrisa que había ensayado frente al espejo, pero sus manos sudorosas traicionaban los nervios que lo carcomían. «Alejandro, Valeria, qué placer verlos», los saludó Marcus Chen, el inversionista taiwanés cuyo imperio tecnológico podía catapultar su empresa a dimensiones internacionales. A su lado, Isabella Rossetti, la magnate italiana del sector inmobiliario, extendió su mano enjollada hacia Valeria con la familiaridad de quien reconoce a una igual. «Isabella, querida», respondió Valeria con esa calidez genuina que reservaba para quienes respetaba.
Marcus me contó sobre tu nuevo proyecto en Milán. Brillante, como siempre. Alejandro carraspeó, intentando dirigir la atención hacia él. Sí, bueno, estamos aquí para hablar de nuestro nuevo desarrollo en la Riviera Maya, un proyecto que va a revolucionar el turismo de lujo en México. Pero mientras él hablaba con la rigidez de quien recita un guión memorizado, Valeria intervenía naturalmente, tejiendo conexiones que él ni siquiera había considerado. Marcus, recuerdo que mencionaste tu interés en proyectos sustentables. Este desarrollo incorpora tecnología de energía solar de última generación, algo que podría interesar a tu división verde. Los ojos de Marcus se iluminaron. ¿En serio? Cuéntame más sobre eso. Alejandro sintió el control de la conversación escurriéndose entre sus dedos como arena. Cada vez que intentaba retomar el protagonismo, Valeria añadía un detalle crucial, una conexión estratégica, un dato que él desconocía pero que ella manejaba con la fluidez de quien había nacido en ese mundo. La verdad es que Valeria tiene una visión increíble para estos proyectos, admitió Isabela, levantando su copa de vino. Siempre he dicho que las mujeres entendemos mejor la sustentabilidad a largo plazo. Exactamente, concordó Marcus, dirigiéndose directamente a Valeria. ¿Cuál es tu perspectiva sobre la expansión al mercado asiático? Valeria comenzó a explicar con esa elocuencia natural, que hacía que las ideas complejas sonaran como poesía, gesticulando elegantemente mientras pintaba un futuro donde la empresa no solo crecería, sino que definiría nuevos estándares en la industria. Alejandro la observaba, sintiendo cómo la rabia le subía por la garganta como bilis amarga. Ahí estaba él, supuestamente el CEO, el visionario, el hombre que aparecía en las portadas de las revistas de negocios, reducido a un espectador en su propia presentación. Bajo la mesa donde nadie podía ver, su mano encontró el brazo de Valeria y lo apretó con una fuerza que bordeaba lo violento. Ella no se inmutó, pero él sintió cómo su cuerpo se tensaba ligeramente. Acercándose a su oído, con una sonrisa forzada para mantener las apariencias, le susurró con una voz cargada de veneno: «Pare de intentar parecer la dueña del negocio. Ellos están aquí por mi causa. No actúes como si yo dependiera de ti para todo». El silencio que siguió fue apenas perceptible para los invitados, pero para Valeria fue ensordecedor. Por un momento, algo peligroso brilló en sus ojos verdes, como el destello de una hoja afilada bajo la luz. Luego, con una calma que helaba la sangre, giró hacia él y le sonrió con una dulzura que no llegaba a sus ojos. «Entendido, querido», murmuró, su voz suave como terciopelo pero cortante como cristal roto. El resto de la cena transcurrió en una normalidad forzada. Alejandro intentó retomar el control, pero sus palabras sonaban huecas después de la sinfonía que Valeria había dirigido. Los inversionistas fueron corteses, pero el daño estaba hecho. Cuando se despidieron en el estacionamiento, Marcus le estrechó la mano a Alejandro con profesionalismo, pero fue a Valeria a quien le dijo: «Espero que podamos hablar pronto sobre esos proyectos sustentables». En el auto, durante el trayecto a casa, ninguno de los dos habló, pero Alejandro no podía saber que en el silencio de su esposa se estaba gestando una tormenta que cambiaría sus vidas para siempre. La madrugada siguiente, mientras Alejandro dormía con la pesadez de quien cree haber puesto a su mujer en su lugar, Valeria se levantó en silencio. Sus pies descalzos no hicieron ruido alguno sobre el mármol frío de su penthouse, y la luz azulada del amanecer que se filtraba por los ventanales la envolvía como un manto de determinación. Se dirigió a su estudio privado, ese santuario de caoba y cuero, donde guardaba los verdaderos secretos del imperio que Alejandro creía suyo. Con movimientos precisos, encendió su computadora y comenzó a trabajar con la eficiencia silenciosa de un cirujano. El primer corte fue sutil, pero letal. Abrió el contrato del desarrollo de Cancún y con unos cuantos clics retiró su aval personal que garantizaba el 80% del financiamiento. Sin su firma, sin su respaldo, el proyecto se convertía en papel mojado. «Querido Roberto», escribió en un correo a las 5 de la mañana, «debido a cambios en mi estrategia de inversión, me veo obligada a retirar mi participación del proyecto Riviera Maya. Espero que entiendas que esto no afecta nuestra amistad personal». El segundo corte fue más profundo. Llamó a Patricia Vega, la directora del club de golf Chapultepec, donde Alejandro había construido su imagen de magnate exitoso.
Patricia, soy Valeria. Sé que es temprano, pero necesito hacer un cambio en la membresía familiar. A partir de hoy, retiro la autorización de acceso de Alejandro. La membresía queda únicamente a mi nombre. ¿Estás segura, Valeria? ¿Sabes que esto significa que él no podrá? Estoy completamente segura. La interrumpió con una frialdad que hizo que Patricia no se atreviera a preguntar más. Uno por uno, Valeria fue cortando los hilos invisibles que sostenían la marioneta de su esposo. Llamó a cada contacto, a cada socio, a cada puerta que ella había abierto durante años. Su voz era siempre educada, profesional, pero implacable. Buenos días, señor Herrera. Valeria Mendoza al habla. Quería informarle que, por decisiones estratégicas personales, estaré retirando mi recomendación y aval de mi esposo para futuros proyectos. Licenciado Martínez, espero que esté bien. Le llamo para comunicarle que mi participación en el consorcio de inversionistas ya no incluirá los proyectos donde aparezca Alejandro como representante. Cada llamada era un hilo cortado, cada correo una puerta que se cerraba. Valeria trabajaba con la precisión de quien conoce exactamente dónde están los puntos vitales de un imperio construido sobre influencias prestadas. A las 8 de la mañana, cuando Alejandro despertó con la satisfacción de quien cree haber reafirmado su autoridad, Valeria ya había desmantelado sistemáticamente todo el andamiaje que sostenía su éxito. «Buenos días, amor», le dijo ella cuando él bajó a desayunar, sirviendo café como si nada hubiera pasado. «¿Dormiste bien?» Alejandro la miró con esa sonrisa condescendiente que había perfeccionado. «Muy bien. Creo que anoche quedó claro quién maneja realmente los negocios en esta familia». «Por supuesto que sí», respondió Valeria, pasándole la taza de café con una sonrisa que él interpretó como sumisión, pero que en realidad era la sonrisa de un depredador que ya ha colocado todas sus trampas. Mientras él revisaba su teléfono, leyendo los titulares financieros con la arrogancia de quien se cree intocable, no notó la mirada de su esposa, esos ojos verdes que lo observaban con la paciencia de quien sabe que la venganza, para ser perfecta, debe servirse fría. El teléfono de Alejandro comenzó a sonar. Era su asistente. «Señor Mendoza, tengo algunas llamadas urgentes que necesita atender. Parece que hay algunos problemas con el proyecto de Cancún». Valeria siguió bebiendo su café, saboreando cada sorbo mientras observaba cómo la primera grieta aparecía en la fachada de confianza de su esposo. Pero esto era apenas el comienzo. El verdadero despertar llegaría muy pronto. 2 días después, Alejandro se dirigía al club de golf Chapultepec con la confianza de un emperador que va a recibir tributos. Había quedado de encontrarse con Harrison Blake, el magnate estadounidense del sector energético, para cerrar el negocio más importante de su carrera, un contrato que lo catapultaría definitivamente a las grandes ligas internacionales. Su Porsche plateado ronroneaba suavemente mientras atravesaba las calles exclusivas de Polanco. Alejandro tarareaba una melodía, imaginándose ya en la portada de Forbes, visualizando el momento en que finalmente podría mirar a Valeria y decirle que ya no necesitaba sus contactos, ni su influencia. «Buenos días, señor», le dijo al llegar a la entrada del club, extendiendo su identificación al portero con la familiaridad de quien ha hecho ese gesto miles de veces. Pero algo extraño sucedió. El portero, un hombre mayor llamado Don Carlos que siempre lo saludaba con reverencia, tomó la tarjeta y la examinó con una expresión confundida. «Disculpe, señor, pero su acceso ha sido revocado». Alejandro soltó una carcajada, seguro de que se trataba de una broma de mal gusto. «Don Carlos, por favor. Soy Alejandro Mendoza, miembro desde hace 8 años. Tengo una reunión muy importante con el señor Blake. Lo siento mucho, señor Mendoza, pero según el sistema su membresía fue cancelada ayer por la mañana. La titular, la señora Valeria Mendoza, retiró su autorización de acceso». Las palabras golpearon a Alejandro como un puño en el estómago. El mundo pareció detenerse a su alrededor. Los otros miembros que entraban y salían del club comenzaron a mirarlo con curiosidad, algunos susurrando entre ellos. «Eso es imposible», murmuró, sintiendo cómo el sudor comenzaba a brotar en su frente. «Tiene que ser un error del sistema. Llame a administración». Don Carlos, visiblemente incómodo por la situación, hizo la llamada. Alejandro esperaba, sintiendo cómo cada segundo se convertía en una eternidad humillante.
Los murmullos a su alrededor se intensificaban. ¿No es ese Alejandro Mendoza? ¿El de las revistas de negocios? ¿Qué estará pasando? Señor Mendoza, dijo don Carlos después de colgar. Confirman que la señora Valeria Mendoza solicitó personalmente la cancelación de su acceso. Lo siento, pero no puedo permitirle la entrada. La humillación se extendió por el cuerpo de Alejandro como veneno. Ahí estaba él, el supuesto magnate, el hombre que aparecía en las páginas de negocios, siendo rechazado en la puerta como un intruso cualquiera. Los susurros se volvieron más audibles, las miradas más insistentes. Con las manos temblorosas, sacó su teléfono y marcó el número de Valeria, directo al buzón de voz. Volvió a marcar, buzón de voz otra vez. Valeria, contesta el maldito teléfono, murmuró entre dientes, marcando una tercera vez mientras sentía las miradas de desprecio y curiosidad morbosa de los otros miembros. Su teléfono vibró con un mensaje de Harrison Blake. Alejandro, llevo esperándote 20 minutos. ¿Dónde estás? Si no apareces en 5 minutos, consideraré que no estás interesado en el negocio. La desesperación se apoderó de él. Intentó explicarle a don Carlos, suplicarle que hiciera una excepción, que era una emergencia, que tenía una reunión millonaria esperándolo adentro. Pero las reglas del club eran inflexibles, y su nombre ya no estaba en la lista. Mientras regresaba a su auto con la cola entre las patas, escuchó a sus espaldas los comentarios que lo seguirían durante semanas. ¿Viste eso? Alejandro Mendoza rechazado en la puerta. Dicen que su esposa le quitó la membresía. Siempre supe que había algo raro en ese matrimonio. En el auto, con las manos aferradas al volante, Alejandro sintió por primera vez el verdadero sabor del pánico. Su teléfono no paraba de sonar. Harrison Blake cancelando la reunión, su asistente informándole sobre más contratos que se caían, socios que de repente no devolvían sus llamadas. Intentó llamar a Valeria una vez más, y esta vez ella contestó. «Hola, amor», dijo con esa voz dulce que ahora le sonaba siniestra. «¿Cómo te fue en tu reunión? Valeria, ¿qué diablos está pasando? ¿Por qué me cancelaste la membresía del club?» «Oh, eso», respondió ella con una tranquilidad escalofriante. «Decidí hacer algunos cambios en nuestras finanzas familiares. Nada personal, querido. Nada personal. Acabas de arruinar el negocio más importante de mi vida». «No, amor», le dijo Valeria, y en su voz había una frialdad que él nunca había escuchado antes. «Yo no arruiné nada. Simplemente dejé de sostener lo que nunca fue tuyo». La línea se cortó, y Alejandro se quedó ahí, sentado en su Porsche, entendiendo por primera vez la diferencia entre tener poder y simplemente aparentarlo. Mientras Alejandro se desmoronaba en su auto, sintiendo cómo su mundo de cartón se desplomaba pieza por pieza, Valeria se encontraba en el Café Toscana, un lugar íntimo y elegante en el corazón de la zona rosa. Las paredes de ladrillo expuesto y las plantas que colgaban del techo creaban una atmósfera de tranquilidad que contrastaba dramáticamente con el caos que había dejado atrás. Vestía un vestido color crema que realzaba su piel dorada, y por primera vez en años no llevaba su anillo de matrimonio. Sus manos, libres de esa cadena dorada, sostenían una taza de capuchino mientras observaba por la ventana el bullicio de la ciudad que siempre había sido suya. «Valeria», la voz la hizo voltear, y ahí estaba Mateo Herrera, caminando hacia su mesa con esa sonrisa genuina que siempre la había tranquilizado. Alto, de cabello castaño con algunas canas que le daban un aire distinguido, Mateo tenía esa elegancia natural de quien no necesita demostrar nada a nadie. Sus ojos color miel la miraban con una admiración que nunca había tenido que competir por atención. «Mateo», respondió ella, levantándose para recibir el beso en la mejilla que él le ofreció. «Gracias por venir tan rápido. Cuando la mujer más inteligente de México me llama y me dice que necesita hablar, cancelo todo», dijo él tomando asiento frente a ella. «¿Estás bien? Sonabas diferente por teléfono». Valeria sonrió, y por primera vez en días, fue una sonrisa real. «Estoy mejor que bien, Mateo. Estoy libre». Durante los siguientes minutos, le contó todo, no los detalles sórdidos, sino la esencia. Años de ser la fuerza invisible detrás de un hombre que la despreciaba por su propia dependencia, la humillación de anoche, y la decisión de cortar las cuerdas que sostenían a su marioneta de esposo.
Mateo la escuchaba con una intensidad que la hacía sentir vista, realmente vista, por primera vez en años. No interrumpía, no juzgaba, no trataba de minimizar su dolor o su decisión. Simplemente estaba ahí, presente de una manera que Alejandro nunca había logrado. «Siempre supe que eras extraordinaria», le dijo cuando ella terminó de hablar. «Pero esto requiere una fortaleza que pocos poseen. ¿No crees que fui demasiado dura?», preguntó Valeria, aunque en su voz no había arrepentimiento, solo curiosidad. «Creo que fuiste justa», respondió Mateo sin dudar. «Un hombre que no puede reconocer el valor de la mujer que tiene a su lado, no merece los beneficios de su grandeza». Hubo un silencio cómodo entre ellos, lleno de palabras no dichas pero entendidas. Mateo tomó su mano, y Valeria no la retiró. «Valeria, hay algo que he querido decirte durante años», comenzó él, su voz ligeramente temblorosa por la vulnerabilidad. «Desde la primera vez que te vi en esa conferencia de inversiones sustentables, cuando hablaste sobre el futuro de la energía renovable con una pasión que iluminaba toda la sala». «Mateo, déjame terminar, por favor», le pidió, apretando suavemente su mano. «He estado enamorado de ti en silencio durante 5 años. Nunca dije nada porque respetaba tu matrimonio, pero también porque sabía que un hombre como Alejandro no podía valorar lo que tenía. Y ahora que estás libre», se detuvo buscando las palabras correctas. «No quiero ser tu refugio, Valeria. Quiero ser tu compañero. Quiero construir algo contigo, donde tu brillantez no tenga que esconderse detrás de nadie». Valeria sintió algo que había olvidado que existía, la sensación de ser deseada no por lo que podía dar, sino por quién era. Mateo no necesitaba sus contactos, no dependía de su influencia. Él tenía su propio imperio, construido con integridad y visión. Lo que le ofrecía era algo que Alejandro nunca había entendido, una sociedad real. «¿Y qué propones?», le preguntó, sus ojos verdes brillando con una chispa que había estado dormida durante años. «Propongo que conquistemos el mundo juntos», respondió él con una sonrisa que prometía aventuras y respeto a partes iguales. «Tengo una propuesta de inversión en energía solar para toda Centroamérica. Necesito a alguien con tu visión estratégica y tus conexiones, pero esta vez, como socios iguales». Valeria se recostó en su silla, sintiendo cómo algo dentro de ella se expandía como un amanecer después de una larga noche. Por primera vez en años, alguien le ofrecía no ser la sombra que sostiene la luz de otro, sino ser el sol junto a otro sol. «¿Cuándo empezamos?», preguntó, y en esa pregunta estaba la respuesta a todo lo que él no se había atrevido a esperar. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, Alejandro seguía haciendo llamadas desesperadas a contactos que ya no le devolvían las llamadas, sin entender todavía que había perdido mucho más que una empresa. Había perdido a la única persona que realmente lo había amado, y que ahora florecía lejos de su sombra tóxica. 6 meses después, el salón de eventos del Hotel Four Seasons brillaba con la elegancia de una celebración que marcaba historia. La presentación oficial del Consorcio de Energía Sustentable de las Américas había convocado a los inversionistas más importantes del continente, y en el centro de todo, radiante como nunca antes, estaba Valeria. Su vestido verde esmeralda, del mismo color que sus ojos, la envolvía como una segunda piel, mientras se movía por el salón con la gracia de quien había recuperado su lugar natural en el mundo. A su lado Mateo lucía un smoking impecable, pero lo que realmente lo hacía brillar era la forma en que miraba a su esposa, con esa admiración genuina que nunca necesitaba competir por espacio. «Señoras y señores», anunció Valeria desde el podio, su voz clara y poderosa resonando por todo el salón. «Hoy no solo presentamos un proyecto de inversión, presentamos el futuro de la energía en nuestro continente». Los aplausos fueron ensordecedores. Marcus Chen, Isabella Rossetti, Harrison Blake, todos los magnates que antes buscaban su consejo a través de Alejandro, ahora la escuchaban directamente, reconociendo por fin a la verdadera visionaria que siempre había estado ahí. «Este consorcio representa algo más que números y ganancias», continuó, sus palabras tejiendo sueños de un futuro más limpio y próspero. «Representa la prueba de que cuando las mentes brillantes se unen sin egos que las opaquen, podemos cambiar el mundo». Mateo subió al escenario y tomó su mano, no para robarle protagonismo, sino para amplificar su luz. «Mi esposa tiene razón», dijo.
mirándola con orgullo antes de dirigirse al público. Valeria no es solo la cofundadora de este proyecto, es su alma, su visión, su corazón. En una mesa del fondo, casi escondido entre las sombras, Alejandro observaba la escena con una mezcla de rabia y desesperación que lo carcomía por dentro. Su traje, antes símbolo de poder, ahora se veía gastado. Su empresa había quebrado 3 meses atrás. Sus contactos lo habían abandonado uno por uno, y su apartamento de soltero, en una zona menos exclusiva, era un recordatorio constante de todo lo que había perdido. Había intentado acercarse a Valeria varias veces, suplicándole una segunda oportunidad, prometiendo cambiar, jurando que había entendido su error. Pero ella lo había mirado con esa frialdad elegante que reservaba para los extraños y le había dicho simplemente: «Alejandro, tú nunca me perdiste, nunca me tuviste realmente». Ahora, viéndola brillar en ese escenario junto a un hombre que la valoraba como se merecía, Alejandro entendía finalmente la diferencia entre poseer y amar, entre usar y apreciar, entre ser un parásito y ser un compañero. ¿Preguntas?, preguntó Valeria al final de su presentación, y las manos se alzaron por todo el salón como un bosque de oportunidades. «Señora Herrera», dijo un periodista de Bloomberg, «¿qué consejo le daría a las mujeres empresarias que sienten que su talento no es reconocido?». Valeria sonrió, y por un momento, sus ojos se encontraron con los de Alejandro en el fondo del salón. Les diría que nunca permitan que nadie las convenza de que su luz debe esconderse para que otros brillen. El mundo necesita su grandeza, no sus sacrificios. Los aplausos finales fueron como truenos, y mientras Valeria y Mateo salían del escenario tomados de la mano, Alejandro se levantó de su mesa y caminó hacia la salida. No había lugar para él en ese mundo que una vez creyó suyo. Afuera, bajo las estrellas de la ciudad que ahora pertenecía completamente a Valeria, Mateo la abrazó y le susurró al oído: «¿Estás feliz?». «Estoy completa», respondió ella, y en esas palabras estaba toda la diferencia del mundo, porque hay personas que confunden el éxito con el mérito, que creen que tomar prestada la grandeza ajena los convierte en grandes. Pero la verdadera grandeza no se puede robar ni fingir. Se construye con integridad, se sostiene con humildad, y florece cuando encuentra a alguien que la reconoce y la celebra sin necesidad de apagarla. Valeria había recuperado su corona, pero más importante aún, había encontrado a alguien digno de compartir el reino. Oye, si esta historia te llegó al corazón, no olvides darle al botón «Gracias», dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para más historias que te van a emocionar. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Quiero saludar a toda nuestra comunidad.